Un jeque multimillonario humilla públicamente a una mesera en su propio hotel de lujo, sin saber que ella guarda un secreto que destruirá su imperio y su corazón. Lo que acontece después expondrá la verdad más dolorosa sobre su pasado y revelará un legado que cambiará todo lo que creía saber sobre su familia. Una historia que demostrará que el orgullo puede costarnos lo único que realmente importa y te hará cuestionar cuánto estás dispuesto a arriesgar por el poder. La cristalería temblaba cada vez que el jeque Rashid Al-Zahrani alzaba su copa de champán cristal 2008. Valorada en 3.000 euros. Sus ojos color ámbar, típicos de la dinastía Al-Zahrani, que había gobernado las rutas comerciales del Golfo Pérsico durante 5 generaciones, brillaban con ese destello particular que sus empleados habían aprendido a temer. No era solo arrogancia, era certeza absoluta de superioridad, cultivada desde que dio sus primeros pasos sobre mármol de Carrara en el Palacio Familiar de Dubái. El Hotel Mirage Royal de Barcelona, su joya más reciente en un imperio de 37 propiedades de lujo distribuidas por 3 continentes, resplandecía con opulencia calculada. Cada candelabro Baccarat, cada tapiz persa tejido a mano durante años, cada detalle arquitectónico susurraba la misma verdad. Rashid Al-Zahrani no conocía límites cuando se trataba de demostrar su poder. Pero en ese preciso instante, mientras el sol mediterráneo de marzo se filtraba por los ventanales del restaurante La Perla Negra en el piso 25, algo más capturaba su atención. O mejor dicho, alguien. «Mira esto, Faisal», murmuró Rashid a su primo y socio, señalando con un gesto despectivo hacia la barra. Su túnica blanca de seda, bordada con hilos de oro en patrones geométricos que representaban la grandeza de su linaje, se movía con cada gesto calculado. El gutra perfectamente colocado sobre su cabeza, sostenido por una gal de cuerdas negras tejidas, con filamentos dorados, enmarcaba un rostro que había sido portada de Forbes Arabia 3 veces consecutivas. ¿Ves a esa mesera? La de cabello castaño recogido, lleva puestos unos zapatos completamente inapropiados para un establecimiento de esta categoría. Faisal apenas levantó la vista de su teléfono móvil, acostumbrado a las obsesiones perfeccionistas de su primo. «Rashid, son las 3 de la tarde. ¿No tienes una videoconferencia con los inversores de Singapur en 20 minutos?» Tengo tiempo suficiente para recordarle a esta empleada cuáles son los estándares del Mirage Royal. Rashid se puso de pie, ajustándose el cinturón de cuero italiano sobre su túnica. Su estatura de 1,88 m parecía más imponente gracias a la postura militar que había adoptado desde adolescente cuando su padre le repetía: «Un Al-Zahrani nunca se encorva. Llevamos el peso del legado, no nos agachamos ante él». La mesera en cuestión, con una bandeja de copas vacías equilibrada expertamente sobre su antebrazo izquierdo, ni siquiera notó la aproximación del jeque. Estaba concentrada en memorizar los pedidos de la mesa 8, donde una familia francesa celebraba un aniversario. Sus labios se movían casi imperceptiblemente mientras repetía mentalmente: 2 entrecôtes, un salade niçoise, 3 crème brûlée. Disculpe, la voz de Rashid cortó el aire como una cimitarra. No era un tono alto, pero tenía esa cualidad penetrante que adquieren las personas acostumbradas a que cada palabra suya sea atendida inmediatamente. La mesera se giró, y en ese momento, algo inexplicable sucedió en el pecho de Rashid. Un vacío súbito, como si alguien hubiera extraído el aire de sus pulmones. Los ojos de ella eran de un verde oliva intenso, salpicados con motas doradas, que capturaban la luz de una manera que Rashid solo había visto en las esmeraldas colombianas que su madre coleccionaba. Pero no era solo el color, era la expresión,
Una mezcla de cansancio, determinación y algo más profundo, algo que parecía reconocerlo de una manera imposible. «¿Sí, señor?», preguntó ella en español, con un leve acento que Rashid no pudo identificar inmediatamente. Su uniforme del hotel, blusa blanca impecable, falda negra hasta la rodilla, delantal con el logo bordado del Mirage Royal, contrastaba con esos zapatos de los que Rashid había pensado quejarse. Eran bailarinas de tela gastadas, con un pequeño remiendo, visible en el lateral izquierdo. Rashid recuperó la compostura, aunque algo en su interior seguía perturbado. ¿Es usted consciente de que trabaja en un hotel 5 estrellas Grand Lux? Sí, señor. La respuesta fue simple, directa, sin rastro de la deferencia servil que Rashid esperaba. Entonces, quizás pueda explicarme por qué sus zapatos parecen más apropiados para un mercadillo que para un establecimiento donde la noche más económica cuesta 1.200 euros. Un silencio denso se extendió por el restaurante. Las conversaciones en las mesas cercanas se apagaron gradualmente, como olas retirándose de la playa. Los comensales giraron disimuladamente sus cabezas. 2 meseros que pasaban cerca disminuyeron el paso, fingiendo ajustar los cubiertos de mesas ya perfectamente arregladas. La mesera no bajó la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en Rashid, con una intensidad que él no había anticipado. «Mis zapatos cumplen con los requisitos de seguridad laboral, señor. Son antideslizantes y cómodos para turnos de 12 horas. Si eso no es suficiente para usted, puede dirigirse a recursos humanos». Un músculo en la mandíbula de Rashid se tensó. En los 34 años de su vida, pocas personas se habían atrevido a responderle con esa mezcla de cortesía profesional y absoluta falta de sumisión. «¿Sabe quién soy?» «Sí, señor. Usted es el propietario del hotel». Una pausa. «Y yo soy la empleada que mantiene satisfechos a sus clientes mientras usted pregunta sobre zapatos». Un sonido ahogado surgió de la mesa donde Faisal observaba la escena con los ojos muy abiertos, probablemente intentando contener una carcajada. Varios comensales hicieron lo mismo. El rostro de Rashid se encendió, aunque no estaba seguro si era de furia o de algo más desconcertante. «¿Cómo se llama?» «Carmen Valiente, señor». «Bien, señorita Valiente. Espero que disfrute del resto de su turno, porque será el último en este hotel». Rashid se giró dramáticamente, su túnica ondeando como una bandera de guerra, y regresó a su mesa con pasos medidos que resonaban sobre el suelo de mármol pulido. Pero mientras se alejaba, no vio la expresión que cruzó el rostro de Carmen. No vio cómo sus nudillos se tornaron blancos alrededor de la bandeja que sostenía. No vio cómo sus labios se apretaron en una línea fina, ni cómo su mano derecha se movió instintivamente hacia el bolsillo de su delantal, donde guardaba algo que había llevado consigo durante años. Lo que Rashid tampoco sabía era que Carmen Valiente no era un apellido común. Era un nombre que aparecía exactamente 3 veces en los documentos legales más antiguos del imperio al-Zahrani. Documentos que el propio Rashid nunca había visto, porque su padre los había ocultado en una caja fuerte en Suiza poco antes de morir hace 2 años. Y lo que absolutamente nadie en ese restaurante sabía era que Carmen tenía en su bolsillo una fotografía que, si Rashid la viera, no solo lo haría palidecer, lo haría cuestionar cada verdad sobre su vida. 3 horas después, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el Mediterráneo tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Rashid intentaba concentrarse en los informes trimestrales que su CFO le había enviado. Los números bailaban frente a sus ojos sin formar patrones coherentes. Algo completamente inusual en un hombre cuya capacidad para procesar datos financieros complejos había sido legendaria desde sus años en la London School of Economics.
No puedes despedirla así, dijo Faisal desde el sofá de cuero italiano en la esquina de la suite presidencial. Había seguido a Rashid después del incidente, sabiendo por experiencia que su primo necesitaba ser salvado de sí mismo en momentos como estos. España tiene leyes laborales muy estrictas y además, técnicamente, ella no hizo nada malo. Me faltó al respeto. Frente a los huéspedes, Rashid cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Te respondió con honestidad profesional. Hay una diferencia. Faisal se quitó sus propios zapatos italianos y apoyó los pies sobre la mesa de café de cristal, algo que sabía que irritaba a Rashid. Además, ¿desde cuándo te importa tanto la opinión de una mesera? Has despedido directores regionales sin pestañear, pero una empleada de restaurante te tiene dando vueltas durante horas. Rashid se levantó bruscamente, caminando hacia los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrestres. La Sagrada Familia se erguía en la distancia, sus torres iluminadas desafiando al cielo con la misma arrogancia con la que Rashid había construido su imperio. No estoy dando vueltas. Estoy considerando las implicaciones de mantener empleados que no entienden la dinámica de respeto que debe existir entre un jeque multimillonario y una mujer que probablemente gana 1.000 euros al... «Messi tiene suerte», interrumpió Faisal. «Sí, es una dinámica muy complicada de entender. No es sobre el dinero. Siempre es sobre el dinero o sobre el poder, que para ti es lo mismo». Rashid se giró para enfrentar a su primo, y por un momento su máscara de control absoluto se resquebrajó, revelando algo más vulnerable debajo. Sus ojos, había algo en sus ojos. Faisal se incorporó. Su expresión cambió de burlona a genuinamente preocupada. «¿Qué quieres decir?» «No lo sé». Rashid se pasó una mano por el cabello negro perfectamente peinado, un gesto de frustración raro en él. Era como si me conociera, no como el propietario del hotel, como si conociera algo más profundo. Un silencio incómodo llenó la habitación. Faisal conocía a Rashid desde que eran niños corriendo por los pasillos del palacio en Dubái, robando dulces de la cocina y escondiéndose de sus tutores. Había visto a su primo construir murallas emocionales después de la muerte de 1900, su madre cuando Rashid tenía 16 años. Había visto esas murallas fortificarse aún más después de que su padre muriera sin reconciliarse con él, dejando solo una carta fría con instrucciones sobre el imperio, pero ninguna palabra de amor o perdón. «Rashid», dijo Faisal cuidadosamente, ¿has considerado que quizás solo estés proyectando? Tu padre murió sin explicarte tantas cosas. Es natural que busques respuestas donde no las hay. Mi padre me explicó todo lo necesario. El imperio, las responsabilidades, el legado. La voz de Rashid sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Te explicó los negocios. Nunca te explicó por qué tu madre lloraba cada vez que visitaba Barcelona. Rashid se congeló. ¿Qué? Tenía 9 años la última vez que viajamos todos juntos aquí. Tu madre, mi madre, nuestros padres. ¿Recuerdas ese viaje? Faisal se levantó acercándose a su primo. Tu madre desapareció durante horas un día. La encontraron en una cafetería en el 1900. Barrio gótico, llorando. Nadie habló de ello después, pero yo lo recuerdo, y recuerdo que tu padre prohibió que volviéramos a Barcelona durante años. Nunca me contaste esto. La voz de Rashid era apenas un susurro. Pensé que lo sabías. Pensé que por eso nunca comprabas propiedades aquí hasta después de que tu padre murió. Faisal puso una mano en el hombro de su primo. El Mirage Royal de Barcelona es tu primer hotel en esta ciudad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu padre, con
en todas sus propiedades en Europa, evitaba específicamente Barcelona. Rashid no respondió, porque la verdad era que sí se lo había preguntado. Y cuando su padre murió y él encontró los documentos del imperio, había notado ese vacío estratégico. Madrid, sí. Valencia, sí. Hasta pequeños resorts en la Costa Brava. Pero Barcelona, la segunda ciudad más importante de España, siempre había sido ignorada deliberadamente. «Investígalo», dijo Faisal suavemente. «Y mientras lo haces, no destruyas la vida de una mesera que probablemente no tiene nada que ver con tus fantasmas». Después de que Faisal se marchara, Rashid permaneció junto a la ventana durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La ciudad palpitaba abajo, llena de historias y secretos que se entrelazaban en las calles medievales del barrio gótico y las avenidas modernistas de l'Eixample. Finalmente, tomó su teléfono y marcó un número que llamaba raramente. «Amir, necesito que investigues a alguien. Discretamente, Carmen Valiente trabaja en el restaurante del Mirage Royal Barcelona. Quiero saber todo sobre ella. Antecedentes, familia, por qué está en Barcelona, todo». Una pausa. «Y Amir, revisa también cualquier conexión con mi familia, cualquier cosa que parezca inusual». Mientras terminaba la llamada, Rashid no se dio cuenta de que 25 pisos más abajo, Carmen Valiente salía del hotel después de completar su turno. En su mano sostenía una caja de cartón con sus pertenencias personales. La habían despedido, tal como Rashid había ordenado. Pero antes de irse, había dejado algo en el escritorio del gerente de recursos humanos. Un sobre manila sin remitente, marcado solo con las palabras «Para Rashid Al-Zahrani, personal y confidencial». Dentro del sobre había una fotografía de 28 años de antigüedad. Y lo que mostraba esa fotografía cambiaría absolutamente todo. El amanecer llegó a Barcelona con esa luz dorada particular del Mediterráneo, suave pero insistente, que se filtra incluso a través de las cortinas más pesadas. Rashid no la vio. Llevaba despierto toda la noche, desde que a las 4 de la mañana el gerente de recursos humanos, despertado urgentemente por seguridad, le había traído el sobre que Carmen había dejado. La fotografía descansaba ahora sobre la mesa de caoba frente a él. Rashid la había estado mirando durante 2 horas sin parpadear apenas, como si fuera un texto en un idioma extranjero que pudiera descifrar si solo se concentraba lo suficiente. La imagen mostraba a un hombre y una mujer jóvenes, quizás de 25 años. El hombre era inconfundiblemente su padre, Khalid Al-Zahrani, pero una versión que Rashid nunca había visto. En lugar de la túnica tradicional y la expresión severa que Rashid recordaba de toda su vida, este Khalid joven vestía jeans y una camisa casual, sonriendo con una apertura que parecía imposible. Su brazo rodeaba a una mujer de cabello castaño ondulado, ojos verdes intensos y una sonrisa radiante. La mujer que no era su madre, la mujer que tenía exactamente los mismos ojos que Carmen Valiente. Rashid había trazado mentalmente cada similitud durante las últimas horas. La forma de la mandíbula, el pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda que aparecía solo cuando sonreían de cierta manera, la inclinación específica de los ojos, ligeramente almendrados. Al reverso de la fotografía, escrito con tinta azul que se había desvanecido con los años, había solo 3 palabras en español: Barcelona, marzo 1997. Su teléfono vibró. Un mensaje de Amir, su investigador privado. Información preliminar sobre Carmen Valiente. Llámame, es urgente. Rashid marcó sin pensarlo 2 veces. Dime, señor Al-Zahrani. La voz de Amir sonaba tensa, algo inusual en un exagente del Mossad que Rashid había contratado precisamente por su capacidad de mantener la calma profesional en cualquier situación.
Carmen Valiente, 32 años. Nació en Barcelona. Madre, Sofía Valiente, fallecida hace 3 meses de cáncer. Padre, desconocido. No aparece en el certificado de nacimiento. El corazón de Rashid latía tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. Continúa. Aquí es donde se pone interesante. Sofía Valiente trabajó en el Hotel Arts de Barcelona de 1995 a 1997. Después desapareció de los registros laborales durante 6 meses. Cuando reapareció en octubre de 1997, estaba embarazada de 6 meses. Carmen nació en enero de 1998. Barcelona. Una mujer española de ojos verdes. Hay más, continuó Amir. Encontré registros de transferencias bancarias. Durante 28 años, hasta hace exactamente 2 años, Sofía Valiente recibió una transferencia mensual de 5.000 euros de una cuenta en Suiza. Las transferencias se detuvieron en marzo de 2023. Marzo de 2023. El mes en que su padre había muerto. Rashid tuvo que sentarse. Sus piernas, que lo habían sostenido en 1900, reuniones con primeros ministros y negociaciones por miles de millones de dólares, de repente parecían incapaces de sostener su peso. ¿Origen de las transferencias? Todavía estoy rastreándolo, pero la cuenta está registrada bajo el nombre de una empresa fantasma. Sin embargo, encontré una conexión. La empresa fue creada el mismo mes y año que nació Carmen. Enero de 1998. El teléfono casi se deslizó de la mano de Rashid. ¿Qué más sabes sobre Carmen? Creció en el distrito de 1900. Gracia, educación pública, buenas calificaciones. Comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña con una beca completa. Abandonó en el 2º año, cuando su madre fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces ha trabajado en varios hoteles y restaurantes, presumiblemente para pagar los tratamientos médicos de su madre. Una pausa. Señor, hay algo más que debería saber. Después de que su madre murió, Carmen intentó contactar a alguien en Dubái. Hizo 7 llamadas a las oficinas centrales de Al Sahrani Holdings. Nunca pasaron del servicio de operadores. Algo se rompió dentro de Rashid. No fue un quiebre dramático, sino más bien como una grieta fina extendiéndose a través de cristal. ¿Cuándo fueron esas llamadas? Entre diciembre pasado y febrero de este año. La última fue hace 3 semanas. 3 semanas antes de que Carmen apareciera trabajando en su hotel. No era una coincidencia. Era un plan. «Encuéntrala», ordenó Rashid, su voz recuperando algo de su tono autoritario habitual, aunque por dentro se sentía como si estuviera desmoronándose. «Necesito hablar con ella, ahora. Ya lo hice. Está en un apartamento en Gracia. Le envío la dirección». Después de colgar, Rashid permaneció inmóvil durante largos minutos. La fotografía seguía mirándolo acusadoramente desde la mesa. Su padre, un hombre que había predicado honor familiar y tradición durante toda su vida, sonreía con amor evidente hacia una mujer que no era su esposa. Su madre había muerto cuando él tenía 16 años. Un aneurisma cerebral súbito, le habían dicho. Pero ahora Rashid recordaba cosas que había enterrado. Cómo su madre se había vuelto más distante en los años anteriores a su muerte. Cómo había pasado más tiempo en sus habitaciones privadas, mirando por la ventana hacia el desierto, con una expresión de tristeza profunda que Rashid, en su adolescencia egocéntrica, había ignorado. Cómo su padre y su madre apenas se hablaban, excepto cuando era necesario para las apariencias públicas, y cómo, en el funeral de su madre, su padre no había derramado una sola lágrima. Rashid había interpretado todo eso como la estoicidad tradicional de su cultura.
la fortaleza emocional que se esperaba de los hombres al-Zahrani. Pero ahora, mirando esta fotografía, entendía que había sido algo mucho más oscuro. Culpa, vergüenza, el peso de una traición que había durado años. Si la mujer de la fotografía era la madre de Carmen, si su padre había tenido una relación con ella durante su matrimonio, si Carmen era realmente su... No podía completar el pensamiento. Las implicaciones eran demasiado vastas, demasiado devastadoras. Se puso de pie abruptamente, la decisión tomada. Se cambió rápidamente, esta vez eligiendo ropa occidental, pantalones oscuros, camisa blanca, blazer negro. Algo le decía que necesitaba eliminar todas las barreras posibles para esta conversación. Las túnicas tradicionales que usaba como armadura de identidad y poder no servirían ahora. Cuando salió de la suite, el sol matutino ya había transformado Barcelona en un hervidero de actividad. Turistas comenzaban a llenar las ramblas. Oficinistas se apresuraban hacia el metro. Panaderos sacaban las últimas bandejas de ensaimadas y croissants. La vida continuaba normalmente para todos, excepto para Rashid, cuyo mundo entero acababa de revelar grietas que amenazaban con tragárselo completo. El distrito de Gracia era un mundo completamente diferente al glamour pulido del centro de Barcelona, donde se erguía el Mirage Royal. Calles estrechas se entrelazaban en un laberinto encantador, flanqueadas por edificios antiguos con fachadas descoloridas que contaban historias de generaciones. Ropa colgaba de los balcones, grafitis artísticos competían por espacio en las paredes. Pequeñas plazas aparecían inesperadamente como secretos urbanos, revelándose a quienes sabían dónde buscar. El conductor de Rashid, Ahmed, un hombre jordano que había trabajado para la familia durante 15 años, lanzó miradas preocupadas a través del espejo retrovisor. «Señor, este no es el tipo de vecindario donde normalmente...» «Estoy bien, Ahmed. Espérame aquí». Rashid salió del Mercedes negro que se veía absurdamente fuera de lugar entre los Seats y Fiats estacionados en la calle. El edificio donde vivía Carmen era de 4 pisos, con balcones de hierro forjado oxidados por décadas de lluvia salada del Sintos, Mediterráneo. La pintura amarilla de la fachada se descascaraba, revelando capas de colores anteriores debajo. Verde, azul, como estratos de historia. No había portero automático funcional. La puerta principal estaba entreabierta. Rashid subió las escaleras estrechas, sus zapatos italianos hechos a mano resonando sobre baldosas agrietadas. Olor a café recién hecho se mezclaba con el de especias que no podía identificar, probablemente de algún vecino cocinando. Tercer piso, puerta izquierda, exactamente como Amir había indicado. Rashid levantó la mano para tocar, entonces se detuvo. ¿Qué iba a decir? «Hola, creo que podrías ser mi media hermana y acabo de destruir tu vida por orgullo. Disculpa que te despidiera, pero tu existencia desafía todo lo que creía saber sobre mi familia». Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Carmen estaba allí, vestida con jeans gastados y una camiseta simple, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros en ondas naturales que el uniforme del hotel había ocultado. Sin maquillaje, se veía más joven, más vulnerable, pero sus ojos verdes seguían teniendo esa intensidad que había perturbado a Rashid desde el primer momento. «Te estaba esperando», dijo ella simplemente. «¿Cómo sabías que vendría?» «Porque dejé algo que no podías ignorar». Carmen se hizo a un lado. «Entra. Pero por favor, quítate los zapatos. Los vecinos se quejan del ruido». El apartamento era pequeño, quizás 50 metros cuadrados en total, pero estaba impecablemente limpio y organizado, con un cuidado que hablaba de orgullo a pesar de los recursos limitados.
muebles antiguos pero bien mantenidos. Plantas en cada superficie disponible, verdes y saludables. En las paredes, fotografías enmarcadas mostraban a Carmen con una mujer mayor que era indiscutiblemente una versión madura de la joven de la fotografía de 1997. Sofía Valiente, su madre, posiblemente la mujer que su padre había amado. ¿Quieres a café?, preguntó Carmen moviéndose hacia una cocina minúscula visible desde la sala. No vine para cortesías sociales. Lo sé, pero esto va a ser una conversación difícil y prefiero tener cafeína. Carmen preparó 2 tazas sin esperar su respuesta, con movimientos eficientes que hablaban de años trabajando en servicios de hospitalidad. Cuando regresó, le entregó una taza a Rashid y se sentó en un sillón viejo de terciopelo azul. Rashid permaneció de pie, necesitando la ventaja psicológica de la altura. ¿Quién era ella? ¿Quién era Sofía Valiente? Mi madre, una mujer increíble que trabajó 3 empleos durante años para darme una vida decente. Una mujer que murió hace 3 meses porque no podíamos pagar el tratamiento experimental que podría haberla salvado. La voz de Carmen era plana, pero Rashid podía detectar el dolor pulsando debajo como un río subterráneo. ¿Pero realmente me estás preguntando quién era ella para tu padre? Rashid se sentó finalmente, sus piernas otra vez traicionándolo. Sí. Carmen tomó un sorbo largo de café antes de responder. Se conocieron en 1996. Mi madre trabajaba como recepcionista en el Hotel Arts. Tu padre estaba en Barcelona para una conferencia de inversión inmobiliaria. Según mi madre, fue amor a primera vista. No para él inicialmente, él estaba casado y tomaba eso seriamente. Pero ella se enamoró inmediatamente. Pero él estaba casado. Con mi madre. Las palabras salieron más cortantes de lo que Rashid pretendía. Lo sé, y mi madre también lo sabía. Carmen dejó la taza. Sus manos temblaban ligeramente. Durante meses él venía a Barcelona para negocios y se veían. Solo conversaban, me juró mi madre. Se conocían en cafeterías, caminaban por el barrio gótico, hablaban durante horas. Tu padre le contó sobre su matrimonio arreglado, sobre cómo respetaba a tu madre, pero nunca la había amado. Sobre cómo el imperio familiar era una jaula de oro. Eso es... Rashid buscó palabras. Eso es una traición. Sí, lo fue. Y eventualmente se convirtió en más que conversaciones. Los ojos de Carmen se encontraron directamente con los de Rashid, sin titubear. En marzo de 1997 tuvieron un fin de semana juntos, uno solo. Tu padre le prometió que encontraría una manera de estar con ella, que por primera vez en su vida elegiría amor sobre deber. El silencio que siguió fue denso como niebla. Rashid podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared, el murmullo, distante de televisores en otros apartamentos, el latido de su propio corazón demasiado rápido. Pero no lo hizo, dijo finalmente Rashid. No, regresó a Dubái y mi madre descubrió que estaba embarazada 2 meses después. Carmen se levantó, caminando hacia una cómoda antigua en la esquina. Sacó una caja de madera tallada del tipo que se vende en mercados turísticos. Pero cuando la abrió, Rashid pudo ver que contenía algo mucho más valioso que recuerdos turísticos. Cartas. Docenas. De ellas, en sobres a Ismail con sellos de Emiratos Árabes Unidos. Tu padre le escribió durante 28 años, dijo Carmen, su voz ahora quebrándose. Cada mes le enviaba dinero, sí, pero también le enviaba estas cartas. Le contaba sobre su vida, sobre ti, sobre cómo cada día se arrepentía de no haber tenido el coraje de elegirla, sobre cómo me imaginaba, aunque nunca me conoció. Rashid extendió una mano temblorosa hacia la caja. Carmen se la entregó. La primera carta que abrió
Estaba fechada en julio de 1997, 3 meses después de la fotografía. Mi querida Sofía, leyó Rashid, la elegante caligrafía árabe de su padre traducida al español por alguien, probablemente un asistente de confianza. He cometido el error más grande de mi vida al regresar sin ti. Mi padre está gravemente enfermo y las presiones de la familia son insoportables. Me dicen que mi deber es producir un heredero para el imperio. Mi esposa está embarazada, pero cada noche sueño con tu sonrisa en las ramblas, con tus manos en las mías mientras caminábamos junto al mar. He traicionado mi corazón, he traicionado tu amor y cargaré con esa vergüenza hasta mi muerte. Las manos de Rashid temblaban tanto que casi dejó caer el papel. Mi madre estaba embarazada. De ti, terminó Carmen suavemente. Naciste en enero de 1998. Yo nací 2 semanas después. El mundo de Rashid se inclinó en su eje. Él y Carmen tenían casi la misma edad. Su padre había dejado embarazada a Sofía y luego, al regresar a Dubái bajo la presión familiar, había concebido a Rashid con su esposa legítima. 2 hijos, 2 mujeres, 2 vidas construidas sobre el mismo momento de cobardía. ¿Por qué? La voz de Rashid era apenas un susurro. ¿Por qué enviarte esa fotografía ahora? ¿Por qué buscar trabajo en mi hotel? Porque cuando mi madre estaba muriendo me hizo prometer algo. Lágrimas finalmente comenzaron a deslizarse por las mejillas de Carmen. Me dijo que tu padre había establecido un fondo fiduciario para mí, que había hecho arreglos para que yo pudiera reclamar mi herencia cuando cumpliera 30 años. Me dio el nombre de un abogado en Suiza. Y cuando llegué el día de mi cumpleaños número 30 hace 2 años, me dijeron que el fondo había sido disuelto, que Khalid al-Zahrani había muerto y en su testamento no había ninguna provisión para mí, como si nunca hubiera existido. Rashid cerró los ojos. Su padre había muerto, repentinamente de un infarto masivo. Los abogados de la familia habían ejecutado el testamento con eficiencia mecánica y Rashid, sumergido en el dolor complicado de perder a un padre con quien nunca había tenido una relación cercana, había firmado todos los documentos sin cuestionar cada detalle. No sabía, dijo abriendo los ojos para mirar directamente a Carmen. No sabía nada de ti, de tu madre, de esto. Lo sé. Por eso traté de contactarte. Llamé a tus oficinas, intenté explicar, pero nadie me dejaba pasar. Para tus asistentes yo era solo otra persona tratando de estafar a un jeque millonario con una historia improbable. Entonces conseguiste trabajo aquí. Fue más difícil de lo que piensas. Soy sobrecalificada para mesera, pero sin referencias recientes en hospitalidad de lujo, tuve que empezar desde abajo. Me tomó 3 meses conseguir el puesto. Pensé que si podía verte en persona, si podía encontrar el momento correcto. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero eres exactamente como temía, arrogante, cruel, incapaz de ver más allá de tu privilegio. Las palabras golpearon a Rashid como bofetadas físicas, porque eran verdad, cada una de ellas. Lo siento, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía genuinamente. Por cómo te traté en el restaurante, por despedirte, por todo. No quiero tu disculpa. La voz de Carmen se endureció. Quiero lo que mi madre me prometió. Quiero lo que tu padre prometió. No porque necesite el dinero para mí, aunque Dios sabe que sería útil, sino porque mi madre pasó 28 años amando a un hombre que no tuvo el coraje de reconocerla públicamente. Se merecía más. Yo merezco más. Merezco ser reconocida. Rashid se puso de pie, su mente girando con implicaciones legales, familiares, emocionales. Si lo que dices es verdad, si realmente eres la hija de mi padre, cambiaría todo.
la estructura del imperio, las herencias, las relaciones con nuestra familia extendida en el Golfo. Eso es lo único que te importa, tu imperio. Carmen también se levantó, la rabia finalmente superando al dolor. Tengo una hermana o un hermano. Tú, crecí sola, sin padre, preguntándome por qué no era suficiente para ser reconocida. ¿Y tú solo puedes pensar en dinero y poder? ¡No! La palabra explotó de Rashid con más emoción de la que había mostrado en años. No es solo eso, es que, si es verdad, significa que todo en lo que basé mi vida es una mentira. Mi padre, el hombre que me crió para ser digno del legado al-Zahrani, construyó ese legado sobre secretos y cobardía. Mi madre vivió una farsa. Su voz se quebró. Yo podría haber tenido una hermana todos estos años, y en su lugar solo tuve vacío. El apartamento quedó en silencio. En algún lugar arriba, un bebé comenzó a llorar. El aroma del café se había enfriado en el aire. Carmen fue quien finalmente habló. Mi madre me hizo prometer otra cosa antes de morir. ¿Qué? Que no te culpara, que no convirtiera tu vida en un infierno buscando venganza. Ella dijo que tú eras tan víctima de las decisiones de tu padre como yo. Carmen se acercó a Rashid, y por primera vez él pudo ver la vulnerabilidad real bajo su coraje. Pero no sé si puedo cumplir esa promesa, porque cada vez que te miro, veo la vida que pude haber tenido, los privilegios que merecía, el padre que me fue negado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Rashid, y la pregunta era genuina. ¿Dinero? ¿Reconocimiento público? ¿Una disculpa que nunca será suficiente? Carmen lo consideró durante largos momentos. Quiero una prueba de ADN. Quiero confirmación científica de lo que mi corazón ya sabe. Y después quiero que me mires a los ojos y me digas si tu imperio vale más que la verdad. Rashid asintió lentamente. De acuerdo, haremos la prueba. Y cuando tengamos los resultados, sin importar lo que digan, prometo que haremos esto bien. ¿Por qué debería creer en la promesa de un al-Zahrani? El tono de Carmen era amargo. Tu padre hizo muchas promesas a mi madre. Porque, dijo Rashid, mirándola directamente, porque si realmente eres mi hermana, eso significa que ya te fallé una vez al despedirte sin conocer tu historia. Y los al-Zahrani, quizás seamos arrogantes, quizás seamos difíciles, pero cuando reconocemos un error, lo corregimos. Carmen estudió su rostro como si buscara señales de engaño. Lo que vio allí debe haberla convencido, porque finalmente asintió. Está bien, prueba de ADN, pero quiero hacerla en un laboratorio independiente, no en algún lugar que puedas controlar o manipular. Entendido, mi investigador puede recomendar uno neutral. Rashid sacó su teléfono para enviar un mensaje a Amir, pero luego se detuvo. Carmen, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez tu madre habló sobre mi madre? ¿Sobre Laila? La expresión de Carmen se suavizó. Sí, siempre con respeto, siempre con tristeza. Decía que tu madre era la otra mujer atrapada en las decisiones de los hombres, que ambas habían amado al mismo hombre incapaz de amar completamente a ninguna. Carmen fue hacia la cómoda otra vez, sacando una carta diferente de la caja. Tu padre escribió esto un mes después de que tu madre murió. Mi madre me lo mostró cuando cumplí 18. Quería que entendiera que él no era un villano completo, solo un hombre débil, atrapado entre dos mundos. Rashid tomó la carta con manos que habían dejado de temblar, reemplazadas por un entumecimiento extraño. La leyó en silencio. Mi querida Sofía, Laila murió hoy. Y la verdad terrible que debo confesar es que siento principalmente alivio. ¿Qué tipo de monstruo soy?
Ella fue una buena mujer, una buena madre, fiel incluso cuando sabía que mi corazón estaba en otro lugar. Me dio un hijo extraordinario, y todo lo que puedo pensar es que ahora estoy libre, que ahora podría venir a ti, finalmente hacer lo que debía hacer hace 16 años. Pero soy un cobarde, Sofía. Soy un cobarde y ahora Rashid me necesita. Ha perdido a su madre y no puedo destrozar su mundo aún más, revelando que su padre es un fraude. Así que me quedaré aquí. Construiré el imperio más grande que pueda para él, y cada día moriré un poco más por dentro, sabiendo que dejé pasar mi oportunidad de felicidad 2 veces. Perdóname, Khalid. Cuando Rashid terminó de leer, sus ojos estaban húmedos. No, lloró. Los al-Zahrani no lloraban, pero algo dentro de él, algo que había estado congelado desde que tenía 16 años, comenzó a derretirse dolorosamente. Mi madre sabía, susurró. Sabía sobre tu madre y nunca dijo nada. Las mujeres siempre saben, dijo Carmen con tristeza. Pero tu madre eligió la dignidad del silencio. La mía eligió la esperanza de un amor que nunca se realizaría. No estoy segura de cuál decisión fue más dolorosa. Rashid dobló la carta cuidadosamente y la devolvió. Haremos la prueba de ADN. Y mientras esperamos los resultados, me gustaría que consideraras regresar al hotel, no como mesera, como... Se detuvo, buscando las palabras correctas, como alguien que está explorando posibles roles en la organización. ¿Me estás ofreciendo un trabajo de caridad? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ver si realmente quieres ser parte de este mundo antes de que sea demasiado tarde para elegir. Rashid se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta. Si los resultados confirman lo que ambos sospechamos, tu vida cambiará irrevocablemente. Serás una al-Zahrani, con todo lo que eso implica, bueno y malo. Antes de que eso suceda, deberías entender exactamente qué estás reclamando. Carmen lo siguió hasta la puerta, su expresión indescifrable. ¿Y si decido que no quiero este mundo? Que solo quiero lo que me pertenece financieramente, pero no el apellido ni el circo que viene con él. Entonces lo respetaré. Pero algo me dice que no construiste tu vida entera alrededor de encontrarme solo por dinero. Rashid se puso los zapatos. Mi madre te enseñó a pelear por lo que te pertenece. Ese no es el comportamiento de alguien que quiere esconderse. Por primera vez desde que comenzó la conversación, algo parecido a una sonrisa apareció en los labios de Carmen. Tienes razón, me enseñó a pelear, pero también me enseñó que la familia es lo que construyes, no lo que te es dado por accidente de sangre. Entonces, o quizás, dijo Rashid suavemente, es hora de descubrir si nosotros podemos construir algo mejor que lo que nuestro padre dejó atrás. Después de que Rashid se fue, Carmen se quedó junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando el Mercedes negro desaparecer entre las calles estrechas de Gracia. En su mano sostenía la fotografía que había dejado para él, esa imagen de 2 jóvenes enamorados que no sabían que su amor crearía décadas de dolor. Lo hice, mamá, susurró al aire. Vacío. Encontré a mi hermano. Ahora solo espero tener tu fortaleza para navegar lo que viene después. Y en el asiento trasero del Mercedes, Rashid miraba las calles de Barcelona pasar mientras Ahmed conducía de regreso al hotel. La ciudad donde su padre había encontrado el amor. La ciudad donde su padre había cometido su mayor traición. La ciudad que quizás contenía las respuestas a preguntas que Rashid ni siquiera sabía que debía hacer. Su teléfono vibró con un mensaje de Faisal. ¿Dónde estás? La junta directiva está esperando. Pensé que querías revisar las cifras del trimestre. Rashid miró el mensaje durante largos momentos antes de responder. Cancelar todo hoy. Hay algo que necesito procesar. Algo que cambia todo.
Faisal respondió inmediatamente. ¿Tiene que ver con la mesera? Tiene que ver con mi familia y con entender finalmente por qué mi padre construyó un imperio pero nunca pudo construir un hogar. Esta vez Faisal no respondió, porque algunos mensajes no requerían respuesta. Solo necesitaban ser leídos y comprendidos. Y mientras el sol de Barcelona subía más alto, iluminando la ciudad en toda su gloria complicada y hermosa, dos hermanos que no sabían que lo eran, comenzaron el proceso de descubrir si la sangre realmente era más fuerte que las mentiras que la habían ocultado durante décadas. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que la fotografía que Carmen había revelado era solo el principio, que en una caja de seguridad en Ginebra había documentos que su padre había dejado con instrucciones de ser abiertos solo si ambos hijos alguna vez se encontraban, y que esos documentos contenían secretos que harían que todo lo revelado hasta ahora pareciera simple en comparación. 2 semanas pasaron antes de que los resultados de la prueba de ADN llegaran. 2 semanas durante las cuales Rashid y Carmen existieron en un extraño limbo entre desconocidos y hermanos, entre pasado y futuro incierto. Carmen había aceptado la oferta de Rashid de explorar roles en el hotel, aunque no en el restaurante. En su lugar, Rashid había arreglado que trabajara con el departamento de arquitectura y diseño de Al Zahrani Holdings. Después de todo, había estudiado arquitectura antes de que el destino la obligara a abandonar sus sueños. Resultó que Carmen tenía un ojo extraordinario para el diseño de espacios. En solo 10 días había identificado 3 ineficiencias críticas en el flujo de huéspedes del Mirage Royal y propuesto soluciones que eran tan elegantes como prácticas. El director de diseño, un francés notoriamente difícil de impresionar llamado Laurent, había declarado que Carmen tenía un don natural para entender cómo las personas desean moverse a través del espacio de lujo. Pero la verdadera revelación para Rashid no fue el talento profesional de Carmen. Fue descubrir, en conversaciones cautelosas, durante almuerzos de trabajo y revisiones de proyectos, que compartían algo más profundo que ADN potencial. Ambos tenían esa misma herida de haber sido amados inadecuadamente por su padre. Rashid había crecido con Khalid, físicamente presente, pero emocionalmente distante, siempre crítico, nunca satisfecho. Carmen había crecido con Khalid completamente ausente, solo cartas que llegaban cada mes como recordatorios de amor insuficiente. ¿Alguna vez te preguntaste?, dijo Carmen un día mientras revisaban planos para una renovación propuesta del lobby. Si hubiéramos crecido juntos, ¿qué tipo de hermanos habríamos sido? Rashid había considerado esa pregunta muchas veces durante las últimas 2 semanas. Probablemente terribles. Yo era un niño mimado e insoportable. ¿Y qué eres ahora?, preguntó Carmen con una sonrisa que había empezado a aparecer más frecuentemente. Un adulto mimado e insoportable. Pero estoy trabajando en ello. Esos momentos de ligereza eran raros pero preciosos. Más frecuentemente, ambos existían en un estado de tensión anticipatoria, esperando los resultados que confirmarían o destrozarían la teoría que cada día parecía más cierta. Faisal observaba todo con una mezcla de fascinación y preocupación. Es como ver a Rashid convertirse en una persona real, le confió a su esposa una noche. Como si Carmen estuviera deshaciendo años de armadura emocional solo por existir. La familia extendida en Dubái había empezado a hacer preguntas. Rashid había cancelado su regreso 2 veces, algo sin precedentes para alguien tan obsesivamente controlador con su agenda. Los tíos llamaban preguntando sobre inversiones estratégicas.
Las tías llamaban preguntando sobre matrimonios potenciales. Todos realmente preguntaban, ¿qué te está pasando? Rashid no tenía respuestas para ellos, apenas las tenía para sí mismo. Y entonces, un martes húmedo de abril, llegó el sobre del Laboratorio Independiente de Genética en Ginebra. Rashid y Carmen se encontraron en un lugar neutral, no el hotel, ni el apartamento de ella. En su lugar, eligieron un banco en el Parque de la Ciutadella, cerca del lago donde familias alimentaban patos y enamorados se tomaban fotografías bajo los árboles en flor. Carmen llegó primero, vestida con jeans y una chaqueta de mezclilla, el cabello recogido en una cola de caballo simple. Rashid llegó 5 minutos después, también en ropa casual, el sobre blanco en su mano, como una sentencia judicial. Se sentaron lado a lado, sin hablar durante largos minutos. Un niño pasó corriendo persiguiendo un balón de fútbol. Una pareja de ancianos caminaba tomada del brazo. La vida continuaba a su alrededor, ajena al momento que estaba a punto de redefinir 2 existencias. ¿Quieres que lo abramos juntos?, preguntó finalmente Rashid. No, quiero que lo abramos por separado, que lo procesemos individualmente primero. Carmen se giró para mirarlo, porque sin importar lo que diga ese papel, necesito que sepas algo. ¿Qué? Estas últimas 2 semanas trabajando contigo, conociendo cómo piensas, viendo las pequeñas formas en que estás tratando de ser mejor que el hombre que eras cuando nos conocimos. Carmen hizo una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente. Has empezado a sentirte como familia, y eso me asusta, porque mi madre me advirtió sobre depender emocionalmente de hombres al-Zahrani. Rashid sintió algo apretarse en su pecho. Yo también me siento así, asustado, porque si ese papel confirma lo que creemos, significa que tuve una hermana durante 34 años y la traté como basura durante nuestro primer encuentro. No estoy seguro de poder perdonarme eso. Entonces no lo hagas, dijo Carmen simplemente. Usa ese arrepentimiento como combustible para ser diferente en adelante. Rashid asintió. Luego abrió el sobre con manos sorprendentemente firmes. Desplegó el documento de 2 páginas, sus ojos escaneando la jerga técnica hasta encontrar la línea crucial. Probabilidad de hermanos biológicos compartiendo un padre, 99.98%. El mundo no explotó. El cielo no se abrió. Los patos siguieron nadando en el lago. Pero algo fundamental había cambiado en el universo de Rashid al-Zahrani. Eres mi hermana, dijo, su voz quebrada por una emoción que no había permitido sentir completamente hasta este momento. Realmente eres mi hermana. Carmen había estado leyendo su propia copia del informe. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban brillantes con lágrimas, no derramadas. Soy tu hermana. Se miraron durante largos momentos, estos 2 extraños que ya no lo eran, estas 2 personas que compartían sangre y dolor y un padre que había fallado a ambos de diferentes maneras. Y entonces, casi simultáneamente, se alcanzaron uno al otro. El abrazo fue torpe al principio, ninguno de ellos acostumbrado a este tipo de vulnerabilidad, pero se transformó en algo real y desesperado. 34 años de soledad disolviéndose en ese gesto simple. Tuve una hermana todo este tiempo, susurró Rashid en el cabello de Carmen, y no lo sabía. Tuve un hermano todo este tiempo, respondió Carmen, su voz amortiguada contra el hombro de él, y pensé que nunca me querría. Permanecieron así hasta que un pato particularmente audaz se acercó graznando, exigiendo pan que ninguno de ellos tenía. La interrupción los hizo reír, un sonido liberador después de tanta tensión. «¿Entonces qué ahora?», preguntó Carmen, secándose los ojos. «Ahora», dijo Rashid, su voz tomando ese tono de decisión que sus empleados reconocerían instantáneamente.
Ahora arreglamos lo que nuestro padre rompió, legalmente, públicamente, completamente. La familia en Dubái se adaptará o no, pero no voy a esconderte como si fueras un secreto vergonzoso. Nuestra padre ya hizo eso. Yo no cometeré el mismo error. Carmen lo estudió cuidadosamente. Esto te costará, políticamente, socialmente. Las familias tradicionales del Golfo no van a entender o aceptar fácilmente a una hermana ilegítima española. Que se jodan, dijo Rashid con una vehemencia que lo sorprendió a sí mismo. Perdón, eso fue perfecto, interrumpió Carmen con una sonrisa genuina. Eso fue perfecto. Ahora estás empezando a parecerte a alguien con quien realmente querría compartir sangre. Rashid le devolvió la sonrisa, sintiendo algo extraño y maravilloso expandiéndose en su pecho. Alegría. Genuina, no complicada alegría. Hay algo que necesitamos hacer. Primero, antes de hacer cualquier anuncio público. ¿Qué? Necesitamos ir a Ginebra. Hay una caja de seguridad que mi padre mantuvo allí. Cuando murió, los abogados mencionaron que contenía documentos personales, pero yo estaba demasiado centrado en los aspectos comerciales del patrimonio para investigar. Ahora creo que necesitamos ver qué más estaba ocultando. Carmen consideró esto. ¿Cuándo? Mañana. Llamaré a los abogados hoy. Haremos arreglos para acceso. ¿Puedes ausentarte del trabajo? Mi jefe es un jeque multimillonario, dijo Carmen con humor seco. Creo que puede arreglar algo. El banco en Ginebra era exactamente el tipo de institución que uno imaginaría guardando los secretos de familias ricas. Paredes de piedra gruesa, empleados discretos que hablaban en susurros, seguridad invisible pero omnipresente. El abogado de la familia Al-Sarrani, un suizo llamado Herr Bachmann, que tenía el aire perpetuamente serio de alguien que ha guardado demasiados secretos durante demasiados años, los escoltó a través de pasillos que olían a papel antiguo y dinero viejo. Su padre dejó instrucciones muy específicas sobre esta caja, explicó Bachmann, mientras descendían escaleras hacia las bóvedas subterráneas. Solo debía ser abierta en dos circunstancias, su propia muerte o si tanto usted, señor Al-Sarrani, como Carmen Valiente alguna vez hacían contacto y solicitaban acceso juntos. ¿Él sabía que algún día podríamos encontrarnos?, preguntó Carmen. Al parecer, esperaba que lo hicieran, aunque no sabía cuándo o cómo. Bachmann se detuvo frente a una puerta de acero pesado. Antes de entrar, debo advertirles, su padre me confió algo de lo que contiene esta caja. Hay documentos, sí, pero también hay elementos personales que pueden resultar emocionalmente difíciles. Rashid y Carmen intercambiaron miradas. Entendemos, dijo Rashid. La bóveda era pequeña, quizás del tamaño de un armario espacioso. En el centro descansaba una caja de metal de tamaño medio. Bachmann la abrió con dos llaves diferentes. Luego discretamente se retiró. Tómense el tiempo que necesiten. Estaré afuera cuando estén listos. Cuando quedaron solos, Rashid abrió la caja lentamente. En la parte superior descansaba un sobre grande, marcado con la caligrafía familiar de su padre. Para Rashid y Carmen, si el destino es amable, y ustedes leen esto juntos. Debajo del sobre había objetos que contaban una historia más completamente que cualquier palabra podría. Un pequeño vestido de bebé rosa, obviamente antiguo y cuidadosamente preservado. Una ecografía descolorida fechada en septiembre de 1997, mostrando un bebé de aproximadamente 4 meses de gestación. Un brazalete de hospital de maternidad del Hospital Clínic de Barcelona, con el nombre Valiente Carmen y la fecha 14 de enero de 1998. Fotografías de Carmen en cada etapa de la infancia, niñez, adolescencia, obviamente tomadas a distancia por un investigador privado.
cada una con una nota en el reverso en la escritura de su padre describiendo el momento. «Él te estaba vigilando», susurró Rashid. «Todo el tiempo te estaba observando crecer». Las manos de Carmen temblaban mientras sostenía una fotografía de sí misma a los 7 años, vestida con uniforme escolar, sonriendo con un diente frontal faltante. En el reverso, la letra de Khalid decía: «Primer día de 2º grado. Se parece tanto a Sofía cuando ríe. Me rompe el corazón que nunca escuchará esa risa dirigida hacia mí, llamándome papá». Había decenas de estas fotografías. Carmen aprendiendo a andar en bicicleta. Carmen recibiendo un premio en la escuela. Carmen en su baile de graduación, hermosa en un vestido azul. Cada momento documentado, cada uno con una nota de un padre que amaba desde las sombras. Rashid tomó el sobre principal con manos que habían empezado a temblar. Dentro había una carta de muchas páginas, escrita en árabe, pero con una traducción al español adjunta. Claramente, su padre había querido asegurarse de que ambos hijos pudieran leerla sin barreras de idioma. «Mis queridos hijos», comenzó Rashid a leer en voz alta, traduciendo del árabe fluidamente al español para Carmen. «Si están leyendo esto juntos, entonces he muerto y de alguna manera ustedes se han encontrado. Esto significa que he fracasado en mi intento de reunirlos antes de mi muerte. Pero quizás el destino fue más sabio que yo y les dio la oportunidad de conocerse sin mi sombra, arruinando todo desde el principio». Rashid tuvo que detenerse, emoción obstruyendo su garganta. Carmen puso una mano en su brazo, dándole fortaleza para continuar. «Rashid, mi hijo, mi heredero, el niño a quien entrené para ser duro y fuerte y sin misericordia en los negocios. Necesito que sepas que cada vez que fui duro contigo, cada vez que critiqué tu compasión como debilidad, estaba tratando de protegerte del destino que me consumió. Yo fui débil, elegí deber sobre amor, poder sobre honestidad, imperio sobre familia, y me convertí en un cascarón vacío. No quería eso para ti, pero en mi intento de hacerte fuerte, solo te hice solitario. Por eso lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». La voz de Rashid se quebró, pero continuó. «Carmen, mi hija, mi niña hermosa, a quien solo conocí a través de fotografías robadas y los informes de investigadores privados. Quiero que sepas que cada centavo que envié a tu madre no fue caridad. Era amor inadecuado, amor cobarde, pero amor real. Te observé crecer en una mujer extraordinaria y cada día me odiaba más por no tener el coraje de conocerte. Tu madre me envió cartas durante años rogándome que te visitara, que al menos una vez mirara a mi hija a los ojos. Y nunca lo hice, porque era un cobarde, porque tenía miedo de que si te veía en persona no podría dejarte ir. Y mi mundo, mi familia tradicional, mi imperio construido sobre expectativas antiguas, nunca te habría aceptado, así que elegí el camino fácil, y esa elección me persiguió hasta mi último aliento». Rashid hizo una pausa para limpiarse los ojos antes de continuar. «Pero hay algo más que deben saber, algo que cambia todo. Laila, la madre de Rashid, sabía sobre ti, Carmen. Siempre lo supo. Y 3 meses antes de su muerte, vino a verme con una propuesta extraordinaria. Quería conocerte. Quería que fueras parte de nuestra familia. Dijo que un niño inocente no debería pagar por los pecados de los adultos. Estábamos planeando traerte a Dubái, presentarte como la hija de un primo fallecido, darte educación, oportunidades, una vida mejor. Laila te habría amado, Carmen. Estoy seguro de eso. Pero murió antes de que pudiéramos hacer realidad el plan. Y yo, cobarde hasta el final, dejé que ese sueño muriera con ella». Carmen sollozaba abiertamente ahora. Rashid dejó la carta y la abrazó,
ambos permitiéndose finalmente sentir el peso completo de todo lo que habían perdido. «Hay más», dijo Rashid, después de varios minutos, secándose las lágrimas y retomando la carta. «Mi última confesión y mi última esperanza. He establecido un nuevo fideicomiso, uno que mis abogados antiguos nunca conocieron. En él he dividido mi fortuna personal, no los activos de la compañía, en 3 partes iguales. 1/3 para Rashid, 1/3 para Carmen y 1/3 para una fundación que debe ser establecida en nombre de ambos, dedicada a ayudar a familias separadas por circunstancias a reunirse. Llámela la Fundación Khalid si quieren honrar mi memoria, o llámenla la Fundación Segunda Oportunidad si prefieren honrar lo que yo nunca tuve el coraje de hacer, pero construyan algo juntos. Sean los hermanos que merecían ser, amen con valentía donde yo amé con cobardía, y perdónenme si pueden, aunque sé que no lo merezco, con todo mi amor fracturado, su padre». El silencio en la pequeña bóveda era absoluto. Rashid dobló la carta cuidadosamente, sus manos temblando. «Él sabía», dijo Carmen finalmente, su voz ronca de llorar. «Sabía exactamente lo que nos había hecho y no pudo encontrar la forma de arreglarlo mientras vivía. Pero nos dejó la oportunidad de arreglarlo ahora», respondió Rashid, «si elegimos tomarla». Carmen lo miró a través de lágrimas. «¿Y tú quieres? ¿Realmente quieres una hermana que va a complicar tu vida perfectamente ordenada? ¿Que la familia en Dubái nunca aceptará completamente? ¿Que representa todo lo que tu padre ocultó?» Rashid tomó las manos de Carmen entre las suyas. «No representa lo que él ocultó, representas lo que finalmente podemos revelar. La verdad, la honestidad, una oportunidad de construir una familia basada en elección, no en obligación. Tu imperio, al diablo con el imperio si significa perpetuar las mentiras de mi padre», dijo Rashid con una ferocidad que sorprendió a ambos. «Tú eres mi hermana. Eso es más importante que cualquier negocio, cualquier hotel, cualquier opinión de tíos que nunca me preguntaron cómo estaba después de que mi madre murió». Carmen estudió su rostro buscando cualquier signo de duda. No encontró ninguno. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces hagámoslo, pero a mi manera». «¿Qué quieres decir?» «Quiero que hagamos el anuncio en Barcelona, en el hotel donde todo comenzó. Quiero que sea público, transparente, sin vergüenza». Carmen se puso de pie, una nueva determinación endureciendo su expresión. «Y quiero que usemos parte de ese fideicomiso para establecer becas para hijos de madres solteras que quieren estudiar arquitectura. En nombre de mi madre, Sofía Valiente, quien nunca tuvo vergüenza de amarme incluso cuando el mundo le dijo que debería». Rashid se puso de pie también, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Eres mucho más valiente que yo. Aprendí de la mejor. Mi madre me enseñó que el amor verdadero no se esconde». Carmen extendió su mano. «Entonces somos socios en esto, hermanos de verdad, no solo en papel». Rashid tomó su mano, luego la jaló hacia otro abrazo. «Hermanos de verdad, para siempre». 3 semanas después, el restaurante La Perla Negra del Mirage Royal Barcelona estaba lleno hasta su capacidad máxima, pero esta vez no con los huéspedes habituales de lujo. En su lugar, las mesas estaban ocupadas por periodistas, empleados del hotel, y en un gesto que había sorprendido a todos, docenas de madres solteras y sus hijos de Mindonecentop, varios refugios y organizaciones de apoyo en Barcelona. Rashid estaba de pie en el centro del restaurante, vestido con su túnica tradicional blanca y dorada, pero a su lado, con la mano firmemente entrelazada con la suya, estaba Carmen, vestida con un elegante traje azul que Rashid había insistido en comprarle y que ella había insistido en pagar ella misma con su primer cheque de salario como directora asociada de diseño. «Gracias a todos por venir»,
comenzó Rashid, su voz clara y firme. Hace 2 meses estaba de pie en este mismo lugar y cometí un acto de arrogancia imperdonable. Humillé públicamente a una empleada por razones que ahora entiendo tenían más que ver con mi propio vacío interior que con cualquier falta real de su parte. Murmullos recorrieron la multitud. Carmen apretó su mano alentadoramente. Lo que no sabía entonces era que esa empleada, Carmen Valiente, es mi hermana, la hija de mi padre con una mujer extraordinaria llamada Sofía Valiente, quien murió recientemente. Durante 34 años, mi padre mantuvo este secreto y en el proceso privó a 2 niños de conocerse, de crecer juntos, de tener la familia que ambos necesitábamos desesperadamente. Las cámaras parpadeaban. Los periodistas garabateaban furiosamente. Pero Rashid mantuvo su atención en Carmen, cuya sonrisa le daba coraje para continuar. Podría mantener este secreto también. Podría pagar por el silencio de Carmen y continuar con mi vida como estaba. Pero eso perpetuaría exactamente el tipo de cobardía que destruyó a mi padre. Así que en su lugar elijo la verdad. Carmen es mi hermana. Es una al-Zahrani por sangre y ahora por elección. Y cualquiera en mi familia o círculo social que tenga un problema con eso puede marcharse de mi vida inmediatamente. Aplausos estallaron. Primero, tímidamente de los empleados del hotel que habían llegado a respetar a Carmen en las últimas semanas. Luego creciendo hasta llenar el restaurante completo. Carmen tomó el micrófono, sus manos sorprendentemente firmes. Mi madre me enseñó que la familia no se define por matrimonios legales o certificados de nacimiento. Se define por quién aparece, por quién se queda, por quién elige amarte incluso cuando es difícil. Sus ojos encontraron a Rashid. Durante 34 años no tuve un padre ni un hermano. Ahora tengo un hermano que está aprendiendo cada día a ser mejor que el hombre que era. Y eso es más valioso que cualquier herencia o apellido. Más aplausos. Algunas de las madres solteras en la audiencia lloraban abiertamente. Por eso estamos anunciando hoy la creación de la Fundación Sofía y Laila, nombrada en honor a nuestras madres, quienes ambas amaron imperfectamente pero profundamente. Carmen tomó un sobre del podio. La fundación proporcionará becas completas, vivienda y apoyo para hijos de familias no tradicionales que quieren perseguir educación superior, porque nadie debería tener que abandonar sus sueños por las decisiones de sus padres. La ovación esta vez fue ensordecedora. Rashid miró a su alrededor del restaurante, este lugar donde todo había comenzado con humillación y rabia, ahora transformado en un espacio de sanación y esperanza. Vio a Faisal en la parte de atrás, sonriendo con orgullo genuino. Vio a Laurent, el director de diseño, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Vio a los empleados del hotel, personas que había dirigido con distancia fría durante años, ahora mirándolo con algo que se parecía a respeto real en lugar de miedo. Y vio a Carmen, su hermana, la persona que en 8 semanas había demolido las paredes que él había construido durante décadas. Después de que las cámaras se apagaron y los periodistas se dispersaron para escribir sus historias sensacionales, después de que las madres y sus hijos habían sido festejados con un banquete que Rashid insistió en servir personalmente, Carmen y Rashid se encontraron solos en el balcón del restaurante, mirando Barcelona extenderse ante ellos bajo el cielo del atardecer. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Rashid. Tu vida nunca será privada otra vez. Serás analizada, criticada, perseguida por la prensa. Lo sé, dijo Carmen tranquilamente, pero también seré reconocida, seré vista, seré real en lugar de ser el secreto de alguien. Se giró hacia él. ¿Y tú? ¿Estás seguro? Dubái está explotando. Tu teléfono ha estado sonando sin parar. Era verdad.
Sus tíos estaban furiosos. Algunos socios comerciales tradicionales habían expresado preocupaciones, pero también habían llegado mensajes sorprendentes de apoyo. Primos más jóvenes agradeciéndole por romper moldes antiguos, socios comerciales occidentales impresionados por su transparencia. Y lo más sorprendente, un mensaje de su tía Amira, la hermana menor de su padre, que decía simplemente: Khalid me contó sobre Sofía poco antes de morir. Tenía tanto miedo de que lo juzgaras. Estoy feliz de que sus hijos sean más valientes que él. Estoy seguro, dijo Rashid firmemente. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo basado en verdad en lugar de imagen. Se siente bien. Carmen rió. Míranos, el jeque arrogante y la mesera con zapatos gastados. Ahora somos hermanos dirigiendo una fundación juntos. Si esto fuera una película, nadie la creería. Bueno, dijo Rashid con una sonrisa que cada día llegaba más fácilmente. Es bueno que sea vida real. Entonces, se quedaron en silencio por un momento, cómodos en la compañía mutua, de una manera que habría parecido imposible hace 2 meses. ¿Crees que él está viendo?, preguntó Carmen suavemente. ¿Nuestro padre? Rashid consideró la pregunta. No lo sé. Pero si lo está, espero que finalmente haya encontrado paz, porque nosotros finalmente la estamos encontrando. Carmen asintió. Luego sacó algo de su bolso. Era la fotografía original, la de Khalid y Sofía, jóvenes y enamorados, en 1900. Barcelona. ¿Quieres quedarte con esto? Es tu padre también. No, dijo Rashid suavemente. Es tu historia. Tu madre la guardó todos estos años. Debería quedarse contigo. Hizo una pausa. Pero tal vez podríamos enmarcarla y ponerla en las oficinas de la fundación, un recordatorio de dónde comenzó todo. Eso es perfecto. Carmen deslizó la foto de vuelta en su bolso. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que pasé toda mi vida odiando a Khalid al-Sarani por abandonarnos. Pero ahora, entendiendo su dolor, leyendo sus cartas, viendo cuánto le costó sus propias elecciones, Carmen se limpió una lágrima. Creo que finalmente puedo perdonarlo. No porque lo que hizo estuvo bien, sino porque destruirse por rencor significa que su cobardía gana. Rashid tomó la mano de su hermana. Eres más sabia que yo. Me tomará más tiempo llegar allí. Está bien. Tenemos tiempo. Tenemos el resto de nuestras vidas para aprender a ser la familia que merecíamos desde en principio. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el Mediterráneo de oro y púrpura, 2 hermanos que habían comenzado como enemigos se pararon juntos, mirando hacia un futuro que finalmente habían elegido en lugar de heredar. Abajo en las calles, la ciudad palpitaba con vida. En el barrio gótico donde Khalid y Sofía habían caminado enamorados décadas atrás. En Gracia, donde Carmen había crecido soñando con un padre que nunca conoció. En las avenidas elegantes donde Rashid había construido su imperio de lujo sin nunca llenar el vacío en su corazón. Barcelona los había visto llegar como extraños. Los había visto chocar en ese restaurante hace apenas 2 meses. Y ahora los veía transformados. Ya no un jeque arrogante y una mesera desesperada, sino hermano y hermana, socios y sanadores mutuos, 2 personas eligiendo amor sobre orgullo y verdad sobre conveniencia. La historia de Khalid al-Sarani había terminado en secretos y arrepentimiento. Pero la historia de Rashid y Carmen al-Sarani apenas comenzaba. Y esta vez sería una historia de redención, de segundas oportunidades, de familia elegida y amor lo suficientemente valiente para existir a plena luz del día. Porque al final, el legado más importante que dejamos no es el imperio que construimos o el poder que acumulamos.
Es si tuvimos el coraje de amar abiertamente, de admitir nuestros errores y de darles a aquellos que hemos herido la oportunidad de sanación. Y en un balcón, en Barcelona, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de la noche, dos hermanos finalmente habían encontrado ese coraje. Fin.